El circo se convirtió en un refugio para quienes la sociedad rechazaba. Desde el chico con garras, pasando por la mujer de 4 piernas, hasta la joven con una lengua extraordinariamente larga. Estos llamados fenómenos abrazaron el escenario y transformaron sus diferencias en espectáculos inolvidables. Acompáñenos a descubrir las vidas extraordinarias de artistas circenses que realmente existieron. Número 20. El chico langosta. En la historia de los espectáculos de rarezas, pocos artistas han capturado tanto la imaginación del público como Grady Stiles Jr., el hombre que pasaría a ser conocido como el chico langosta. Nacido en 1937 con una rara condición genética llamada ectrodactilia, sus dedos de manos y pies estaban fusionados, dándole el aspecto de pinzas de langosta. Parecía destinado a vivir bajo los focos. Su propio padre, quien también había nacido con la misma condición, ya había abierto el camino trabajando en ferias como atracción. Así que no fue ninguna sorpresa que el joven Grady siguiera sus pasos, uniéndose al negocio familiar y viajando junto a sus hermanos igualmente afectados, como la familia langosta. El público quedaba fascinado por su apariencia tan singular y por cómo manipulaban objetos con esas manos en forma de pinza. Pero detrás del telón se escondía una realidad mucho más oscura. Pese a toda su fama y éxito, Styles era un hombre profundamente atormentado. Alcohólico y con un carácter violento, aterrorizaba a su familia y a quienes lo rodeaban. Su furia alcanzó su punto más trágico con el asesinato del prometido de su hija. Aunque fue declarado culpable, su inusual condición física hizo que no fuera enviado a prisión. Un giro del destino que solo añadió más morbo a la fascinación que aún rodea su leyenda. Número 19. La chica Bigfoot de Ohio. De las garras pasamos a los pies gigantescos. El circuito de rarezas exhibía las curiosidades más inesperadas de la naturaleza, y una de ellas surgió en los bosques de Ohio. Fannie Mills, conocida como la chica Bigfoot de Ohio, nació en 1860 con una rara condición llamada enfermedad de Milroy, que provocaba que sus pies crecieran a tamaños descomunales. Parecía condenada a quedar al margen de la vida, pero Mills no estaba dispuesta a dejar que su condición la definiera. Medía apenas 1,58 m y pesaba alrededor de 52 kilos, pero sus pies eran tan grandes que cada uno medía casi medio metro de largo por unos 18 centímetros de ancho. En 1885 tomó una decisión valiente. Aceptó su físico único y se unió al circuito de espectáculos. Bajo el nombre de la chica Bigfoot de Ohio, recorrió el país, cautivando al público con sus enormes pies y su personalidad encantadora. Sus promotores incluso llegaron a ofrecer $5,000 a cualquier hombre que quisiera casarse con ella, una maniobra publicitaria que solo alimentó el misterio a su alrededor. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. En 1886 conoció y se enamoró de William Brown, el hermano de su enfermera. Pronto se casaron, desafiando las convenciones de la época y demostrando que el amor puede florecer incluso bajo la carpa de un espectáculo de rarezas. Número 18. El hombre de 3 piernas. Mientras Mills asombraba con sus pies gigantescos, otra figura estaba a punto de tomar el centro del escenario, esta vez con una pierna de más. Les presentamos a Francesco Lentini, el hombre al que apodaban la maravilla de 3 piernas. Nacido en Sicilia en 1889 con una condición muy inusual, Lentini vino al mundo con una pierna adicional, el resultado de un gemelo parásito que nunca se separó por completo durante el desarrollo en el útero. Pero donde otros veían solo dificultades, él veía oportunidades. Desde pequeño aprendió a moverse con su anatomía única. Su tercera pierna, con un pie rudimentario, sobresalía de su cadera derecha. Podía caminar, correr e incluso montar en bicicleta. Su equilibrio y destreza excepcionales llamaron la atención de promotores circenses de todo el mundo. Con tan solo 8 años, emprendió viaje a Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los artistas más célebres de la historia del circo. Presentado como el Gran Lentini, dejaba al público boquiabierto con sus habilidades. Pateaba balones, saltaba vallas y bailaba con una agilidad que desafiaba por completo su inusual físico. Pero la historia de Lentini no era solo un espectáculo. Tras bambalinas, era un hombre de carácter, un esposo y un padre que venció las probabilidades para vivir con propósito y dignidad. Se nacionalizó ciudadano estadounidense, se casó y tuvo 4 hijos sanos. Con sus ganancias, compró una granja para su familia en Italia, cumpliendo así su sueño.
Número 17. El torso humano. Bailar sobre 3 piernas ya había dejado al público boquiabierto. Pero el verdadero asombro llegó con un artista que no tenía extremidades en absoluto. Entramos en el extraordinario mundo del príncipe Randian, donde lo imposible se volvía realidad. Nacido en la Guayana Británica en 1874 con una condición llamada síndrome de tetramelia, Randian vino al mundo sin brazos ni piernas. Un milagro viviente que parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Pero donde otros veían solo limitaciones, él veía posibilidades. Desde pequeño empezó a desarrollar habilidades sorprendentes. Aprendió a escribir, a pintar, incluso a afeitarse usando solo la boca. Su destreza y determinación pronto llamaron la atención del legendario empresario P. T. Barnum, quien sabía reconocer una estrella cuando la tenía delante. Bajo su tutela, Randian se convirtió en una verdadera sensación. Su número dejaba al público sin aliento. Podía liar cigarrillos con los labios, encenderlos con cerillas y fumarlos con una elegancia que desafiaba toda lógica. Su ingenio rápido y personalidad encantadora le ganaron el cariño de todos los que lo conocían, y pronto se convirtió en uno de los artistas más buscados del momento. Pero su vida no se limitó al escenario. Fue esposo y padre, casado con su querida esposa, la princesa Sara, con quien crió 5 hijos. Dentro de su extraordinario cuerpo ardía una mente brillante. Era también un talentoso lingüista y hablaba con fluidez 4 idiomas. Número 16. Lionel, el hombre con cara de león. Si Randian demostró que las limitaciones son solo una ilusión, el siguiente fenómeno rompía la línea entre humano y bestia. Desde los rincones más remotos del Imperio ruso, llegó un niño cuya apariencia fascinaría y conmocionaría al mundo entero. Su nombre era Stefan Vibrovsky, y todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba cubierto por una espesa melena leonina. Nacido en 1891 con una condición conocida como hipertricosis, su aspecto tan inusual inspiró toda clase de leyendas. Algunos decían que su madre había sido asustada por un león durante el embarazo. Otros susurraban que era el resultado de una maldición ancestral. Pero más allá del mito, había una sola verdad. Estaba destinado a la fama. Presentado como Lionel, el hombre con cara de león, se convirtió en estrella del circo Barnum and Bailey. Su actitud tranquila y su inteligencia extraordinaria conquistaban al público en cada ciudad donde se presentaba. Y aunque enfrentó numerosos desafíos por su apariencia, nunca permitió que eso lo definiera. Era un lingüista talentoso, un atleta destacado y un esposo y padre dedicado. Su historia es prueba de que lo que nos hace únicos también puede impulsarnos a lo más alto. Número 15. La chica camello. Mientras Rusia regalaba al mundo un león humano, Estados Unidos cultivaba su propio prodigio natural en las colinas de Tennessee. En 1870 nació una niña que capturaría la imaginación de todo un país. Su nombre era Ella Harper, y desde su primer aliento quedó claro que no era una niña común. Nació con una rara condición ortopédica llamada genu recurvatum congénito, un giro del destino que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, dándole a sus piernas una semejanza asombrosa con las de un camello. Una condición así podría haber condenado a cualquiera al aislamiento y la tristeza. Pero ella era de otra pasta. Desde pequeña, aprendió a aceptar su cuerpo y a moverse sobre 4 extremidades, con una gracia y agilidad que dejaban sin palabras a quien la viera. Ese estilo tan peculiar de caminar le valió el apodo de la chica camello, nombre que la acompañaría hasta las carpas del espectáculo. A los 16 años, se unió al circo Nickel Plate de Bossier Harris, donde rápidamente se convirtió en una sensación. Multitudes acudían para verla desfilar por la pista mayor sobre manos y pies, sus piernas dobladas bajo su cuerpo como las de un verdadero camello. Pero su tiempo bajo los reflectores fue breve. Ella tenía sueños más allá del mundo del espectáculo. Tras solo una temporada en el circo, tomó la valiente decisión de dejar todo atrás. Con sus ahorros en mano, se dedicó a buscar una educación y construir la vida que ella misma eligió. Número 14. El General Tom Thumb. Mientras la condición de Ella Harper parecía apuntar al cielo, otro artista conquistaba al público por todo lo contrario, mantenerse alto. En miniatura. En un mundo donde el tamaño suele confundirse con el valor, Charles Sherwood Stratton se alzó como un verdadero titán. De personalidad y perseverancia.
Nacido en Connecticut en 1838 con una forma poco común de enanismo, Stratton dejó de crecer con tan solo 64 centímetros de estatura. Pero su pequeña figura ocultaba un impacto gigantesco que dejaría huella en el mundo. Descubierto por el legendario empresario P. T. Barnum, Stratton se convirtió rápidamente en una sensación bajo el nombre artístico de General Tom Thumb. Su ingenio, carisma y una presencia escénica innegable lo convirtieron en un favorito del público en todo el planeta. Actuó frente a reyes, reinas y presidentes, mientras su fama y fortuna no dejaban de crecer año tras año. Pero Stratton no fue simplemente una curiosidad de feria. Fue también un empresario astuto que se asoció con Barnum para construir un imperio del entretenimiento que perduraría durante generaciones. Y cuando se enamoró de la también artista Lavinia Warren, su boda se convirtió en el evento social del año. Un auténtico festejo del poder del amor para romper todas las barreras. Número 13. El esqueleto viviente. Mientras Stratton demostró que la grandeza viene en todos los tamaños, otro artista dejó claro que, a veces, menos. Es más, en los registros de la historia médica, hay pocos casos tan desconcertantes como el de Isaac W. Sprague, conocido por el público como el esqueleto viviente. Nacido en Massachusetts en 1841, Sprague fue un niño sano y robusto, sin ningún signo de lo que estaba por venir. Pero al llegar a la adolescencia, algo cambió. A pesar de tener buen apetito, su cuerpo comenzó a deteriorarse. Su figura, antes saludable, se volvió extremadamente delgada y esquelética ante la mirada atónita de sus médicos, una condición que desconcertaría a la comunidad médica durante décadas. Con el paso del tiempo, su peso descendió hasta los 19 kilos. Su cuerpo no era más que huesos y tendones a la vista. Un espectáculo que causaba horror y fascinación por igual. Fue entonces cuando apareció P. T. Barnum, el showman por excelencia, quien vio en él una oportunidad irrepetible. Bajo su tutela, Sprague se convirtió en un fenómeno de masas. Su figura demacrada y su increíble resistencia arrancaban exclamaciones del público en cada presentación. Pero Sprague no era solo un objeto de exhibición. Fue un hombre valiente y determinado, que se negó a dejar que su condición definiera su vida. Se casó 2 veces, tuvo 3 hijos y, sorprendentemente, llegó a sobrevivir al mismísimo Barnum. Número 12. Priscilla, la chica mono. Dejando atrás al hombre que no podía subir de peso, nos encontramos con una mujer cuya apariencia desafió de lleno las normas sociales de su época. Desde las exuberantes selvas de Puerto Rico, llega la historia de Priscilla Lauter, una mujer cuya sola existencia borraba las líneas entre lo humano y lo animal. Nacida en 1911 con una extraña condición llamada hipertricosis, Priscilla tenía el cuerpo completamente cubierto de un espeso manto de pelo, lo que le valió el apodo de la chica mono. Pero su historia no fue de aislamiento ni tristeza. A los 3 años, su padre la llevó a Nueva York en busca de respuestas médicas para su condición. Sin saberlo, aquel viaje cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Allí conocieron a Karl Lauter, un amable promotor de espectáculos que no vio en Priscilla un fenómeno para explotar, sino una niña que merecía amor y protección. Bajo su cuidado, Priscilla floreció. Su rostro cubierto de pelo y su dulce sonrisa cautivaban a los espectadores por todo el país. Y entonces llegó el amor, en forma de Emit Bejano, el legendario hombre con piel de cocodrilo. Ambos artistas de lo extraordinario encontraron en el otro un alma gemela. Su romance creció desafiando las normas sociales y demostró que el amor verdadero puede ir mucho más allá de lo superficial, tocando directamente el alma. Número 11. La chica lanuda de Minnesota. Mientras la chica mono encantaba al público con su espesa melena oscura, otro fenómeno, esta vez de cabello claro, se preparaba para ocupar el centro del escenario. Conozca a Alice Doherty, la joven cuya mera existencia parecía contradecir las leyes de la naturaleza. Nacida en 1887 en pleno corazón de Minneapolis, Alice llegó al mundo con una condición llamada hipertricosis lanuginosa. Desde su nacimiento, su cuerpo estaba cubierto por una suave capa de vello rubio, una imagen que sorprendía e incomodaba a partes iguales a quien la viera. Y a medida que crecía también lo hacía su cabello, hasta alcanzar una longitud de casi 23 centímetros en su etapa adulta. Para los padres de Alice, esta condición fue tanto una bendición como una carga. Al notar el potencial económico de su inusual apariencia, tomaron la difícil decisión de exhibirla como atracción de feria.
Así comenzó un camino que la llevaría a la fama y a la fortuna. Bajo el nombre de La Chica Lanuda de Minnesota, Alice recorrió todo el medio oeste de Estados Unidos. Su cabellera extraordinaria y su personalidad encantadora atraían multitudes allá donde se presentara. Sin embargo, los años de vida en la carretera empezaron a pasar factura. A los 28 años, Alice tomó la difícil decisión de retirarse del escenario y dejar atrás el mundo del espectáculo. Número 10. Los siameses. Si bien el cabello rubio podía atraer miradas, fueron Chang y Eng Bunker, los originales gemelos siameses, quienes de verdad capturaron la fascinación del mundo. Nacidos en el reino de Siam en 1811 y unidos por el pecho, su vínculo singular no solo sorprendía a todos los que los veían, sino que también dio origen a un término que perdura hasta nuestros días. Fueron descubiertos por el comerciante británico Robert Hunter, quien los llevó a Estados Unidos en 1829. Allí no tardaron en convertirse en una sensación nacional. Presentados como los chicos dobles de Siam, recorrieron el país mostrando su impresionante sincronización y su vínculo inquebrantable, dejando al público completamente hipnotizado. Pero los hermanos eran mucho más que una atracción de feria. Eran empresarios astutos, negociaban contratos lucrativos y acumularon una fortuna que les permitió retirarse en una plantación en Carolina del Norte. Y allí rompieron con las convenciones una vez más. Se casaron con dos hermanas, Adelaide y Sarah Yates, y entre ambos tuvieron la asombrosa cantidad de 21 hijos. A pesar de los desafíos que suponía su condición, Chang y Eng lograron llevar vidas sorprendentemente normales. Construyeron casas separadas dentro de su plantación y se turnaban cada 3 días entre una y otra. Con el tiempo se convirtieron en miembros respetados de su comunidad. Número 9. Yo-Yo, el chico con cara de perro. Mientras Chang y Eng desafiaban nuestra noción de separación, otro artista estaba a punto de redefinir por completo lo que significa ser humano. Desde los helados confines del Imperio ruso, nos llega la historia de Fedor Yevtichev, un joven cuya existencia misma ponía a prueba los límites de la humanidad. Nacido en 1868 con una rara condición llamada hipertricosis, su rostro y cuerpo estaban cubiertos de un espeso manto de pelo, dándole una apariencia que recordaba más a un perro, o incluso a un hombre lobo. Fue descubierto por el célebre empresario estadounidense P. T. Barnum, quien lo llevó a Estados Unidos en 1884. Bajo el nombre artístico de Yo-Yo, el chico con cara de perro, se convirtió rápidamente en una estrella del espectáculo. El público quedaba asombrado ante su apariencia, mientras Barnum inventaba historias fantásticas sobre sus supuestos orígenes salvajes, afirmando que había sido encontrado viviendo en los bosques de Croma. Pero más allá del espectáculo y la exageración, Yo-Yo era un joven con una inteligencia poco común y un encanto natural. Aprendió rápidamente varios idiomas, incluyendo inglés, alemán y francés, y era conocido por su agudo ingenio y personalidad carismática. A pesar de las humillaciones que implicaba la vida en la feria, nunca perdió el sentido del humor ni las ganas de vivir. Forjó lazos cercanos con sus compañeros de escena y aprovechó su fama para defender los derechos de las personas con discapacidades. Número 8. Schlitzie, el cabeza de alfiler. De piel a rasgos faciales, la naturaleza pinta con un pincel siempre impredecible. Y en los anales del mundo circense, pocos personajes se alzan tan alto, figuradamente hablando, como aquel que apenas alcanzaba 1,20 m de estatura. Conozcan a Schlitzie, la leyenda del circo que, con su mirada de asombro infantil y una sonrisa contagiosa, conquistó los corazones de toda una generación. Nacido como Simon Metz en 1901, Schlitzie presentaba una condición poco común llamada microcefalia. Su baja estatura y rostro peculiar atrajeron miradas. Pero donde algunos solo vieron una discapacidad, sus manejadores vieron una oportunidad. Anunciado como el último de los aztecas o simplemente el cabeza de alfiler, se convirtió en figura central del circuito de espectáculos. Su personalidad entrañable y talento natural para actuar lo hicieron querido allá donde iba. En 1932, su fama alcanzó nuevas alturas cuando apareció en la película de culto Freaks. Su interpretación inolvidable lo consolidó como ícono del mundo del espectáculo marginal. Y aunque el contenido polémico de la cinta llevó a que fuera prohibida en varios países, el legado de Schlitzie perduró. A pesar de lo explotador que podía ser el entorno circense, quienes lo conocieron lo recordaban como un ser alegre y lleno de amor.
un hombre cuya risa iluminaba incluso los días más oscuros. Y al final, ese es el legado que vive. Esperanza, resiliencia y un espíritu humano imposible de quebrar, mucho después de que se apagaran las luces y se desmontaran las carpas. Número 7. La chica de 4 piernas. Desde cabezas poco comunes hasta simetrías inesperadas, la diversidad humana no conoce límites. Y en las colinas de Tennessee nació una niña que desafiaría la propia definición de lo que significa ser bípedo. Myrtle Corbin llegó al mundo en 1868 con una condición extremadamente rara llamada dípiga. Nació con 2 pelvis completamente formadas, una al lado de la otra, y con ellas 4 piernas. Pero una vez más, donde muchos habrían visto una vida de limitaciones, Myrtle vio una oportunidad. Desde pequeña aprendió a caminar y hasta a bailar, usando sus piernas exteriores, con una gracia y agilidad que dejaban a todos boquiabiertos. A los 13 años ya formaba parte del espectáculo de Barnum en Estados Unidos, donde fue un éxito instantáneo. El público quedaba fascinado al verla mover sus 4 piernas de forma independiente, y médicos de todo el país acudían para estudiar su anatomía única. Sin embargo, su historia no termina sobre el escenario. Se enamoró de James Clinton Bicknell, un hombre que supo ver más allá de su cuerpo inusual y encontró en ella a su compañera de vida. Juntos tuvieron 4 hijos, demostrando una vez más la increíble capacidad del cuerpo humano y del espíritu. Número 6. El acróbata sin piernas. Si impresionar al público con 4 piernas ya es notable, hacerlo sin ninguna parece imposible. Pero eso fue exactamente lo que logró Eli Bowen, un hombre que redefinió los límites del cuerpo humano. Nacido en 1844 con una condición llamada focomelia, que hizo que sus pies se unieran directamente a la pelvis, Eli enfrentó la gravedad con pura determinación. Desde muy joven comenzó a entrenar su torso y brazos, desarrollando una fuerza y agilidad que lo volverían leyenda. A los 13 años ya era parte del mundo circense, anunciado como el acróbata sin piernas. Y el nombre no era exagerado. Eli deslumbraba al público con su fuerza sobrehumana, desplazándose sobre sus manos con una gracia que desafiaba su anatomía. Con el tiempo, amplió su repertorio. Aprendió a montar a caballo, realizar rutinas acrobáticas complejas e incluso caminar sobre la cuerda floja, usando únicamente sus brazos para equilibrarse. Pero Eli fue mucho más que un fenómeno del espectáculo. Fue esposo, padre y un hombre que jamás dejó que su condición definiera su valor. Y aunque muchos lo miraban con asombro por su aspecto, quienes lo conocían lo veían como lo que realmente era. Un hombre de valentía excepcional. Un verdadero héroe estadounidense. Y ahora es momento del pic de nuestros suscriptores. Mientras muchos artistas del circo alcanzaron la fama y quedaron documentados, otros permanecen envueltos en misterio. En una función de finales del siglo XIX, un artista destacó por su lengua inusualmente larga. Dicen que medía unos 23 centímetros. En el mismo show, otro individuo exhibía una parte del cuerpo tan grande que muchos en el público especulaban si era real, o simplemente una ilusión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Era truco o talento? Cuéntenos en los comentarios. Número 5. La maravilla sin brazos. Mientras algunos desafiaban la gravedad sin piernas, otros rompían moldes sin brazos. Bienvenidos al mundo de Frances O'Connor, donde la limitación se convirtió en inspiración. Nacida sin brazos, Frances jamás permitió que sus diferencias físicas definieran quién era. En lugar de resignarse, perfeccionó sus habilidades y afiló su mente, hasta convertirse en una de las artistas más asombrosas de su generación. Desde pequeña, Frances aprendió a usar sus pies como otros usan las manos. Escribía, cosía e incluso pintaba con una destreza que dejaba a todos sin aliento. Así que cuando llegó la oportunidad de unirse al circo Ringling Brothers, no lo dudó ni un segundo. Bajo el nombre artístico de la Venus sin brazos, se convirtió en un fenómeno. Su elegancia y control en el escenario cautivaban a todos los públicos. Era capaz de enhebrar una aguja, servir una taza de té e incluso disparar un rifle. Todo, únicamente con los pies. Pero el legado de O'Connor va mucho más allá de sus proezas sobre el escenario. Fue una mujer brillante y aguda, una conversadora nata capaz de mantener el tipo con cualquier persona. Y aunque el mundo admiraba su habilidad física, quienes la conocieron vieron en ella una mujer de coraje extraordinario y voluntad inquebrantable. Un verdadero símbolo del espíritu humano. Número 4.
El hombre elefante. Mientras algunos superaban la falta de extremidades, otros luchaban con un exceso de cuerpo. Joseph Merrick, nacido en 1862 en el Londres victoriano, vivió atrapado en un cuerpo que se convirtió en su prisión. Una rara condición conocida como síndrome de Proteus le causó deformaciones severas. Su cabeza agrandada, prominencias óseas y un brazo derecho desproporcionado lo hicieron blanco del rechazo social, empujándolo a los márgenes. Buscando escapar del asilo donde lo habían recluido, Merrick entró al mundo del espectáculo, donde se le conoció como el hombre elefante. El público acudía a ver su inusual aspecto y él soportaba la humillación de ser tratado como una curiosidad humana. Pero su historia dio un giro inesperado al conocer al Dr. Frederick Treves, un joven cirujano que vio más allá de las apariencias. Bajo su cuidado en el Hospital de Londres, Merrick encontró un poco de paz y dignidad en sus últimos años. Su espíritu amable y su mente lúcida conquistaron el respeto y la admiración de todos los que lo conocieron. Número 3. El hombre búho. Algunos cargaban con deformaciones físicas. Otros retorcían literalmente lo que creíamos posible. Conozcan al artista que giraba cabezas, girando la suya. Martin Joe Laurel tenía la capacidad increíble de girar su cuello 180 grados. Este talento único lo llevó a formar parte de la historia del circo, bajo el apodo de El Hombre Búho. Nacido como Martin Emmerling en 1886 en Nuremberg, Alemania, Laurel poseía una flexibilidad espinal fuera de lo común, producto de una rara condición médica. Su carrera en el circo arrancó en los primeros años del siglo XX, al unirse al legendario Barnum and Bailey. Su número consistía en girar completamente la cabeza mientras realizaba tareas al revés, algo que dejaba al público sin palabras. Con el paso del tiempo, su fama creció y fue considerado un maestro del espectáculo. Viajó por todo el mundo con compañías como Ripley's Believe It or Not y el circo Ringling Brothers, maravillando con su habilidad tan insólita como fascinante. Sin embargo, su vida no estuvo libre de sombras. Luchó contra el alcoholismo y fue acusado de simpatizar con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca se probó nada. A pesar de todo, siguió actuando hasta pasados los 60 años, impulsado por su amor al escenario y a su arte. Número 2. La mujer barbuda. En una época donde se esperaba que las mujeres se ajustaran a estándares estrictos de belleza y feminidad, Annie Jones decidió tomar un camino muy distinto. Nacida en Virginia en 1865, Annie vino al mundo con una condición poco común llamada hirsutismo. A los 9 meses ya tenía una barba completamente desarrollada, lo que la catapultó a la fama bajo el nombre de la Niña Esau. Bajo la dirección del legendario showman P.T. Barnum, Annie se convirtió en un fenómeno nacional. Viajaba por todo el país deslumbrando al público con su imagen única y un carisma que desbordaba por donde fuera. Con los años, Annie abrazó por completo su papel de mujer barbuda. Llevaba vestidos elegantes y joyas que resaltaban su feminidad, al mismo tiempo que desafiaba las rígidas normas de género de la sociedad de su época. Su talento y presencia la convirtieron en una de las artistas de circo mejor pagadas y más reconocidas de su tiempo. Pero Annie no se conformó con ser una celebridad del espectáculo. Usó su plataforma para cuestionar las expectativas sociales y defender la aceptación de las personas que eran vistas como diferentes. Número 1. El hombre de la piel elástica. Mientras algunas personas desafiaban a la sociedad con su apariencia, hubo alguien que llevó el desafío hasta la anatomía misma. Conozcan a Felix Werle, el hombre cuya piel parecía hecha de goma viva. Nacido en Alemania a finales del siglo XIX con una extraña condición llamada síndrome de Ehlers-Danlos, Félix tenía un cuerpo que desafiaba la lógica. Podía estirar la piel de su abdomen hasta casi medio metro, tensarla como si fuera una liga, y luego soltarla como si nada. Sus mejillas también podían extenderse a longitudes absurdas y solía entretener al público atándose la piel en nudos o envolviéndose toda la cara con ella, como si se tratara de una máscara de carne. Desde joven ya bromeaba con sus habilidades, preguntando a sus amigos, «¿A ver si tú puedes hacer esto?». Su talento no pasó desapercibido por el circo Barnum y Bailey, que rápidamente lo fichó como atracción principal. Bajo el nombre artístico de El hombre de la piel elástica, Félix recorrió Estados Unidos dejando boquiabiertos a los espectadores con sus contorsiones imposibles y su flexibilidad de otro planeta. El público lo ovacionaba, entre risas nerviosas y asombro puro.
Si estas historias te parecieron tan fascinantes como a nosotros, no te olvides de dejar tu like, comentar cuál fue tu favorita y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias increíbles de la vida real. Nos vemos en el siguiente video. Kia.